El día de hoy vamos a trabajar con Octavio Morales, que es el especialista en TechBond, que es del tema que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, pues recordarles que este es un seminario donde vamos a estar aclarando todas las dudas y todas las inquietudes que salgan sobre la presentación en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Presentar un poquito quién es Octavio. Bueno, pues es una persona ya con mucho tiempo en el segmento, con la experiencia vasta ya en varias empresas importantes del sector. Él es Octavio Morales Teissier, egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en Tecnología de Procesos. Y bueno, pues ha trabajado en Resistol, en la planta Tlaxcala, inició ahí prácticamente, luego estuvo en Volkswagen como parte de ingeniero de procesos, estuvo en lo que es Loctite, también 3M, y pues prácticamente ahora está en Saint-Gobain como el gerente comercial para adhesivos. Entonces, le damos una cordial bienvenida, Octavio, buenos días, y te vamos a ceder el grupo. Ahora sí que este es nuestro primer seminario del mes. El próximo seminario que tendremos, pues es aquí el 24 de febrero, 8:30 con 3M, ¿no? Pero bueno, pues vamos a arrancar con TechBond. Octavio, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos a todos los participantes en este seminario. Antes que nada, les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco mucho el estar el día de hoy aquí con nosotros. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de selladores de la línea TechBond. Quisiera yo, antes que nada, pues, decirles que la línea de productos es muy amplia, cubre un poquito más allá de lo que son los simples selladores, pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito a esa línea. Voy a comenzar a compartirles la presentación. Ok. Bueno, TechBond es una marca que nació en el año 2020, en el 2002, en Brasil, y a raíz de esa temporada comenzó a desarrollarse fuertemente en la región de Sudamérica, hasta que en el año 2018, Grupo Saint-Gobain decide adquirirla y incorporarla a su portafolio de productos. Es en ese año cuando nosotros comenzamos el proceso de internacionalización de la marca para traerla hasta México en el 2019, que fue cuando arrancamos el proceso de introducción de la marca en México. De 2019, todo 2020 y lo que llevamos del 2021, pues hemos estado presentando nuestros productos al mercado ferretero, a mercado industriales, a prácticamente todo el país. Es una línea que tiene una gran gama de productos que podemos nosotros presentar y que podemos ver en cualquier parte de nuestro día a día. Tenemos productos que pueden funcionarnos para hacer una reparación sencilla o productos que nos pueden funcionar perfectamente para hacer un trabajo más técnico o que nos permitan hacer más sencillo nuestro día a día. Okay, aquí podemos ver en esta diapositiva un poquito de una imagen, una idea de dónde podemos ubicar nuestros productos en una amplia variedad de aplicaciones. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito a lo que son selladores. Vamos a platicar de dos categorías de productos. El primero de ellos es PU-FIX, el segundo de ellos es PU-40. Ambos productos tienen características similares, aunque ambos son selladores a base de poliuretano. Sin embargo, por sus características particulares, tienen la capacidad de funcionar en dos segmentos de mercado un poco diferentes, aun cuando como selladores pues pueden cumplir funciones muy similares. ¿Ok? Pero antes que nada, me gustaría platicarles un poquito acerca de qué es un sellador. ¿Sí? Voy a
a platicarles un poquito acerca de qué entendemos por un sellador, cuáles son las características fundamentales que debemos de conocer acerca de estos productos para que podamos darnos una idea un poquito más clara de lo que es un producto con esta naturaleza. Primero que nada, un sellador es un material no metálico, capaz de unir dos superficies, rellenando el espacio que existe entre ambos, así como crear una barrera de protección que impida posibles entradas o salidas, ya sea de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Sí? Básicamente lo que hace un sellador es que forma una barrera impermeable que impida que cualquier cosa pueda salir o entrar a través de ella. ¿Sí? Tiene la capacidad de rellenar, obviamente porque precisamente están diseñados para llenar los espacios que hay entre dos materiales, ¿sí? Entre las holguras. Debe de soportar diversas cargas. Pongamos así tan sencillo como un ejemplo, por ejemplo, una ventana, que yo la estoy montando en una pared y obviamente al montarla sobre una pared, pues yo necesito sellar el perímetro que hay alrededor de la ventana para evitar que la humedad o el agua entre, así como el polvo, al interior de la casa, o por el contrario, también evitar que el calor o el clima que tengamos dentro de la casa se pueda fugar hacia el exterior a través del espacio entre la ventana. ¿Sí? De esta manera, obviamente, nos permite tener una barrera, tener una capacidad de rellenado, soportar cargas, porque obviamente la ventana pues, va a estar sometida a esfuerzos por cambios de dimensiones, por calor y frío, a movimientos cuando yo abro o cierro la ventana, o a cambios por asentamiento del edificio, ¿no? Debe de resistir condiciones ambientales, es natural porque pues, puede ser un día caluroso con una noche fría o templada, puede ser un día lluvioso o un día con muy baja humedad, etcétera, ¿no? Todas esas condiciones debe de resistirla un sellador para poder mantener su capacidad como sello, ¿sí? Adicionalmente, puede realizar algunas otras funciones el sellador, tales como puede ser un aislante acústico. Por ejemplo, si nosotros queremos también evitar que el sonido pase de una habitación a la otra, puede funcionar como un sello eléctrico si es que nosotros queremos evitar que un cable sea expuesto. Como aislante térmico también puede llegar a funcionar cuando nosotros querramos que el calor, por ejemplo, del aire acondicionado o de nuestra calefacción al interior de nuestra casa no se fugue al exterior. ¿Sí? Y también puede funcionar en algunos casos, algunas variedades de productos, como barrera frente a llama y fuego. ¿Sí? Hay algunas líneas de productos que pueden tener la capacidad de que no se prendan o no se incendien cuando haya un evento de naturaleza accidental que pueda provocar flama. ¿Sí? Básicamente a eso nos referimos. Antes que nada, si hay alguna pregunta en algún momento, pues pueden realizarla para que podamos, para que pueda yo ayudarles a contestar las preguntas. ¿Ok? Ahora bien, los selladores deben de cubrir algunas normas o deben de tener la capacidad para funcionar bajo condiciones de una manera controlada. La línea Tecbond tiene la capacidad de poder cubrir con dichas normas y aunque en México no existe una normatividad muy específica al respecto para selladores, pues lo que se ha hecho pues casi a nivel mundial es adherirnos a una norma internacional que es la ASTM C920. Es una norma, digamos, técnica que nos habla sobre qué características debe tener un sellador para juntas elastoméricas. Estamos hablando básicamente de lo que esta norma aplica tanto para siliconas como para poliuretanos, para selladores híbridos y algunas otras categorías de selladores. En este caso vamos a platicar un poquito acerca de 4 factores importantes cuando definimos qué sellador es el más conveniente para nuestra aplicación. Más adelante vamos a platicar un poquito de los 2 productos que presenté al inicio, PU-FIX y PU-40, para poderlos ubicar dentro de estas categorías y poder definir y poder saber cuando se nos presente la oportunidad de recomendar algún producto a algún usuario final,
pues tener un poquito más de conocimiento como para saber qué es lo que estamos recomendando y también qué es lo que estamos usando, si es que también somos usuarios de selladores en algún tipo de aplicación, ya sea de construcción o aplicación industrial o aplicación de mantenimiento o aplicación automotriz, ¿sí? La primera propiedad que debemos evaluar es la capacidad de movimiento. La capacidad, ¿tienen por ahí una pregunta? Si me la pueden compartir, porque levantaron la mano. Bueno, continúo. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla. La capacidad de movimiento prácticamente se refiere a la capacidad que tiene un sellador para resistir movimientos, ¿sí? Esta capacidad de movimiento es la que nos permite definir qué tanto va a poder resistir un sellador cuando las superficies que estamos aislando tienen un movimiento de apertura o de cierre. La segunda propiedad nos habla de la dureza, que quiere decir la capacidad de suavidad o de dureza que tenga un sellador. La tercera nos refiere a la formación de piel, que es el tiempo en el que el sellador puede mantenerse pegajoso o no pegajoso. Y la adherencia, pues obviamente se refiere a la capacidad que tiene el sellador para unirse a los sustratos, ¿sí? Finalmente, los selladores también pueden funcionar en buena medida como un adhesivo, ¿sí? Hay diferentes categorías de selladores que pueden ser selladores de un solo componente. Por ejemplo, los poliuretanos son selladores de un solo componente. Son selladores que nos sirven para aplicaciones que se le conocen como tixotrópicas o aplicaciones que pueden ser también en verticales, horizontales o verticales. Por ejemplo, si yo voy a aplicar un sellador en una ventana, puedo tener una aplicación horizontal, si es que es en la base de la ventana, o vertical, si es que es en los laterales, ¿sí? Pueden ser diseñados para aluminio, para vidrio, para otros materiales, también para concreto. En el caso particular de los poliuretanos son muy útiles para sellar concreto o para sellar metales. Hay algunos que son para aplicaciones que no tengan condiciones de tráfico. Los selladores PU están recomendados para aplicaciones son aplicaciones para tráfico. Esto quiere decir que lo podemos aplicar sobre una plancha de un estacionamiento, sobre una carretera, o lo podemos aplicar sobre un piso, y puede haber paso peatonal o puede haber paso de vehículos, ¿sí? También hay otra categoría que son la categoría de uso O, que son para otros productos, para otras aplicaciones, ¿sí? Y con respecto a capacidad de movimiento, podemos identificar diferentes clases dependiendo de qué tanto se puede expandir o comprimir el sellador. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo acerca de estas cuatro características que debe de cumplir un sellador para poder funcionar efectivamente en un sistema de sellado. Ok, primero que nada, la dureza. Cuando hablamos de dureza nos referimos a que es la capacidad que tiene un material para resistir la penetración de una punta. Aquí en la imagen podemos ver una punta afilada que con un aparato llamado durómetro nosotros ejercemos presión sobre el sustrato y de esta manera nosotros podemos medir en una escala de 0 a 100 qué tan duro puede ser un material. Entre más alto sea el número, mayor será la dureza, ¿sí? Aquí puse como ejemplo diferentes categorías de dureza. Los selladores, por lo general, los vamos a encontrar en la dureza que se identifica como short A. Y normalmente un sellador de poliuretano va a estar en un rango de entre 30 y 60. ¿Sí? PU Fix va a estar ubicado en un rango de 30 a 35 en esta región. ¿Sí? Una dureza similar al de una liga. Mientras que el poliuretano PU40 va a estar ubicado en una dureza cercana a la de una goma de migajón o a una goma de borrador, ¿sí? Aquí podemos ver otros ejemplos, como por ejemplo una plantilla de zapato que tiene una dureza menor, precisamente para que sea suave en nuestros pies, y materiales más duros, ¿no? Como puede ser una llanta, como puede ser un casco de seguridad, que tiene una dureza extraordinaria, muy grande, precisamente para poder resistir impactos, ¿sí? De esta manera podemos ubicar e identificar
cuando más adelante yo le platique acerca de los productos, ¿en qué niveles de dureza nos encontramos? ¿Sí? Nos encontramos entre los rangos de suave y medio suave. ¿Sí? Nada más también como referencia, un sellador de silicón por lo general va a tener una dureza aproximadamente de 20, ¿sí? Va a estar en este rango, entre 15 y 20. Vamos a ubicar la mayoría de los silicones que encontramos para aplicaciones también de uso en construcción. En cuanto a capacidad de movimiento, normalmente estos se prueban con equipos especiales que lo que hacen es forzar al sellador a resistir esfuerzos de expansión y de contracción. Dependiendo del nivel que vayamos a evaluar un sellador, vamos a clasificarlos en 4 categorías, o en 5 prácticamente. Una capacidad limitada, que sería 12.5%, es decir, que se puede expandir 12.5% de su dimensión original o contraerse ese mismo porcentaje. Puede ser de 25, de 35 o de 50. Para ubicar más o menos los selladores de poliuretano, estos se encuentran dentro del rango del 25%. Un sellador de silicona se va a ubicar en los rangos de 35 o puede llegar incluso a 50. Y un sellador acrílico, por ejemplo, que también es muy usado en el entorno de la construcción, va a tener una capacidad un poco más limitada, por lo general 12.5%. ¿Sí? Si se dan cuenta de esta manera, podemos ubicar bien fácil en dónde se encuentra cada producto. Silicones, 35. Poliuretanos, 25. Selladores acrílicos, 12.5%. ¿Sí? De esta manera podemos identificar claramente dónde podemos utilizar un producto. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ello. Ahora, ¿cómo medimos la capacidad de movimiento? La capacidad de movimiento la vamos a medir como la diferencia que hay entre la dimensión que tiene una superficie cuando está en reposo a cuando está sometida a una variación de dimensiones. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si la junta está diseñada para un espacio de media pulgada y experimenta una contracción de un 16avo, obviamente la capacidad de movimiento total que va a tener esta junta va a ser de un octavo. Un octavo en este caso representa un 25% de lo que sería la dimensión original de media pulgada. ¿Sí? En este caso estaríamos hablando de que tendríamos un movimiento, si es de media pulgada, estamos hablando de 12.5 milímetros. Moverse el 25% sería que estaría moviéndose aproximadamente unos 2 milímetros por lado, aproximadamente unos 4.5 milímetros en total la junta, y de esta manera nosotros podríamos saber qué tipo de sellador debemos utilizar en función del grado de capacidad de movimiento. Normalmente en obra monumental o en obras grandes, como pueden ser edificios, como puede ser un centro comercial, los equipos de ingeniería son los que definen qué grado de expansión o de contracción debe de resistir una obra. Por ejemplo, en los sistemas de construcción ligera, la gente que se dedica a instalar paneles de yeso, por ejemplo, como de paneles de tipo placa, que son paneles de yeso o de fibrocemento, normalmente están diseñados para resistir una capacidad de movimiento del 25%. Entonces, de esa manera podemos saber que un sellador que tenga una capacidad de movimiento del 25% nos va a funcionar perfectamente para no dañar las placas de yeso y permitir que éstas trabajen de manera natural. Ese es un ejemplo de cómo relacionamos la capacidad de movimiento con el tipo de sellador que vamos a utilizar. Ahora bien, el tipo de formación de piel se refiere principalmente a la capacidad que tengamos para que el sellador pueda perder la pegajosidad que tiene a la hora de aplicarlo. ¿Por qué es importante conocer el tiempo de formación de piel? Es importante porque este nos va a permitir saber en qué momento el sellador deja de tener tac o pegajosidad y que en ese momento podamos nosotros ya dejar el sellador intacto. ¿Sí? Veo que tienen algunas preguntas, no sé si me la pudieran expresar para que pueda yo contestarla. Bueno, continuamos.
Obviamente, este tipo de formación de piel está relacionado directamente con respecto a la humedad que hay en el entorno. Eso es importante porque prácticamente todos los selladores, poliuretanos, acrílicos y selladores de silicona, están curando o curan normalmente en función de la humedad que hay en el entorno. Absorben el agua que hay en el ambiente y como resultado nos dan el proceso de curado. Por esa razón, entre mayor sea la humedad relativa del sellador, mayor será la velocidad de curado. Asimismo, también la temperatura. Si nuestra temperatura es más alta, obviamente la velocidad de curado va a ser más rápida. ¿Sí? Ahora, la importancia de conocer el tiempo de formación de piel es porque nos permite conocer cuál es el tiempo de trabajo del sellador. Esto quiere decir que si yo tengo un sellador que tiene media hora de tiempo de formación de piel, o media hora en la que pierde pegajosidad, quiere decir que es el tiempo que yo tengo para poder aplicar el sellador y darle el decorado final. ¿Sí? Normalmente aplicamos el sellador con una calafateadora y posteriormente con una espátula o con una herramienta apropiada decoramos el sellador para que tenga la textura y el acabado final que nosotros deseamos. ¿Sí? Normalmente se recomienda un acabado en forma de reloj de arena, que tenga un pequeño menisco, para que precisamente cuando el sistema constructivo, el sistema que instalamos y que estamos sellando, se mueva, se expanda o se contraiga, este pueda trabajar libremente. ¿Sí? El sellador pueda expandirse o contraerse de manera natural, sin dañar el entorno, sin dañar los materiales que está tratando de sellar y aislar. ¿Sí? Por esa razón es importante conocer el tiempo de formación de piel. Con esto nos aseguramos que estamos trabajando en el tiempo apropiado para hacer el trabajo de aplicación del sellador. ¿Sí? Por último, una prueba que normalmente se hace a los selladores cuando se formulan o cuando se desarrollan es definir qué capacidad de adherencia tiene el sellador para resistir cuando éste es sometido a esfuerzos. ¿Sí? Podemos encontrar tres tipos de esfuerzos. Uno que puede ser de tensión o compresión, uno que puede ser de pelado o de despegado, y otro que puede ser esfuerzo de corte o de cizalla, cuando una superficie se desliza sobre la otra. Estos tres formas de despegar un sellador son importantes porque esto normalmente lo vamos a encontrar en la vida de un sellador en diferentes aplicaciones. Ahorita que veamos un poquito ya los productos, que veamos sus aplicaciones, vamos a entender por qué es importante que los selladores tengan que cumplir o tengan que ser capaces de resistir estos tres esfuerzos de desprendimiento o de despegado a que es sometido un sellador. ¿Sí? Hay normas y los productos que cumplen con estas normas, como en el caso de la norma STM, para que puedan ser funcionales cuando los aplicamos, ya sea en una obra de construcción o en la reparación de un vehículo o en la construcción de alguna otra herramienta o maquinaria que necesitemos sellar. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde usamos los selladores de juntas? Los podemos usar como juntas de unión con o sin movimiento. No todas las juntas necesariamente van a tener movimientos. Obviamente, como lo mencionamos en la definición de un sellador, evitan el ingreso de agua o humedad al interior del edificio o a través de la junta o espacios vacíos. Prevén daños por agua o humedad. Prevén la corrosión del hormigón, por ejemplo, en el caso de que sea un ensamble sobre concreto. Prevén daños en el acero estructural, si es que se refiere, por ejemplo, a un ensamble de una carrocería de un vehículo. Ayudan a prevenir el desarrollo de mohos. Ahorita vamos a ver nuestros productos de la línea Tecmon tienen capacidad de protección antihongos, ¿sí? Para evitar que se formen esas molestas manchas negras o oscuras que se forman sobre los selladores y que son un indicativo de que han sido infestados por algún tipo de hongo que los comienza a contaminar. ¿Sí? Evitan que polvo, hielo, nieve u otros intrusos atraviesen la junta o el espacio, provocando daños estructurales. Amortiguan movimientos, funcionan como parte del sistema de barrera de aire y funcionan como parte del sistema de barrera de vapor. También tienen una función de control acústico. Por ejemplo, en un vehículo, si yo estoy construyendo una cabina de un vehículo, por ejemplo, me dedico a la carrocería y estoy instalando una cabina,
Obviamente, estoy haciendo ensambles metal con metal. Por lo regular es recomendable colocar el sellador en medio para que cuando la unidad se mueva, el golpeteo de metal con metal no provoque un ruido que sea molesto, ¿no? Cuando vamos en el vehículo, ¿sí? Ahora bien, hablando ya de los productos Tecbond, tenemos en nuestro portafolio el primer producto, que es el poliuretano PUFIX. Poliuretano PUFIX es un sellador que está recomendado para concreto, piedra, madera, mármol, cerámica, vidrio, aluminio, canaletas metálicas, entre otros, ¿sí? Este sellador lo podemos utilizar prácticamente para todas las que son aplicaciones de construcción, ¿sí? Es ideal para sellado perimetral de domos, puertas, ventanas, canceles, emboquillado de puertas y ventanas, y nos sirve como junta de expansión, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí una imagen de una junta de expansión en donde estamos colocando el sellador en el espacio entre dos uniones de concreto, ¿sí? También nos puede servir para colocar losetas de cerámica, nos puede servir para sello perimetral en baños y cocinas, nos puede servir para sellos perimetrales en ventanas. Tiene una gran capacidad de movimiento. Este sellador es un sellador que tiene una dureza de 30 a 35, lo cual nos va a permitir una capacidad de movimiento de hasta 35%, muy similar a la de un silicón, ¿sí? Posee un tiempo corto de secado, aproximadamente de unos 25 minutos, lo cual nos permite trabajar rápido en nuestra obra, ¿sí? A diferencia de los silicones, este producto puede ser pintado, no escurre en aplicaciones verticales, por lo tanto yo puedo aplicarlo en los laterales o incluso en las partes superiores de una obra. Puede ser es un producto libre de isocianatos. Este producto no contiene materiales a base de isocianatos, que son relativamente molestos e incómodos a la hora de hacer las aplicaciones. Para el instalador a veces es un poco fuerte el olor del isocianato y puede provocar un poquito de incomodidad. Y cuenta con protección antihongos, de tal manera que lo podemos usar en contacto constante con ambientes húmedos, ¿sí? Obviamente, normalmente para el interior de la bañera, por ejemplo, se recomienda más un silicón porque los silicones son todavía más resistentes para contacto constante con agua. Mientras que, por ejemplo, en una cocina o en el sello de los demás elementos de un baño, como puede ser un inodoro, como puede ser un lavabo, podemos utilizar el sellador PUFIX para sellar los perimetrales de esos aparatos sanitarios, ¿sí? Lo mismo puede ser también, como les mencionaba, en una ventana. Ahora, principales aplicaciones, como les mencionaba, sello perimetral de ventanas, sellos de techos, emboquillado de puertas y ventanas, muebles de baño, sellos de muebles de cocina, fregaderos y tarjas, juntas de dilatación. Sí, ahorita vamos a ver en el video cómo funciona para hacer una aplicación en una junta de expansión, ¿sí? También en edificios públicos para sellar grietas. Por ejemplo, si una pared se me agrietó, lo más correcto es que yo la rellene el espacio con el sellador poliuretano PUFIX y después pueda yo darle un acabado, pintar, y la grieta queda completamente resanada, ¿sí? Puede ser también sellados a topes en banquetas y explanadas para evitar que las placas de concreto se puedan golpear una con otra, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de sellos de juntas de expansión y control. Y también sellos perimetrales de unión a piso y techo. Por ejemplo, aquí vemos unas imágenes de sistemas de construcción ligera, de placas de yeso, en donde ponemos el sellador, ya sea en las ventanas o en los perimetrales, contra techo y contra piso, ¿sí? Ok. Preguntan que cuál es el producto que se puede recomendar para el pegado de peceras. Ok. Para pegado de peceras, aquí hay que tomar en cuenta dos factores importantísimos. El primer factor, cuando pegamos una pecera, es que vamos a tener que considerar el tamaño, la dimensión de la pecera. Si es una pecera de más de aproximadamente unos 40 litros de dimensión, es recomendable ponerle estructura para reforzar la aplicación. Ahí normalmente vamos a recomendar un silicón que sea o que tenga alto contenido de material siliconizado. Normalmente los silicones que se conocen como 100% silicón, es un silicón 100% vulcanizable, y que no contengan aditivos antihongos. ¿Por qué razón?
Cuando nosotros tenemos peces dentro de una pecera, obviamente los pececitos se van a alimentar del musgo y del alimento que nosotros les proporcionamos, y normalmente el agua va a poder proporcionar elementos para que crezcan algas y moho en el interior. Los peces también se alimentan de estos elementos. Si yo utilizo un sellador de silicona que tiene antihongos, lo que va a pasar es que ese antihongos va a tender a migrar hacia el agua y puede matar a los peces o lastimarlos. De tal manera que necesitamos usar un sellador de silicona que no tenga antihongos y que sea de alta resistencia mecánica. ¿Sí? Recuerden que platicábamos un poquito acerca de la capacidad de movimiento y de la capacidad de dureza del sellador. Normalmente, dentro de la línea Tecon tenemos el sellador, el Silicon Max, que es un silicón libre de antihongos y que es 100% sólido, de tal manera que va a tener una dureza muy similar al poliuretano PU-FIX. Aquí yo no recomendaría el poliuretano PU-FIX, obviamente, porque tiene aditivos antihongos. Entonces, no permitiría el desarrollo de la flora acuática, lo cual afectaría a la alimentación de los peces. ¿Sí? Ok. Bueno, continuando con el tema de poliuretano PU-FIX, vamos a ver ahorita un pequeño video de cómo se ven las aplicaciones de los selladores. La aplicación de productos es muy sencillo, con una pistola calafateadora. El sellador que no puede resistir humedad y es capaz de resistir también, por lo cual no es necesario quitarlo, aunque por cuestiones de estética ahora podemos. Aquí vamos a ver una aplicación de una punta de dilatación, donde estamos colocando en la parte inferior lo que se le conoce como cola de rata, para controlar un poco de Como vieron en el video, una de las principales aplicaciones en las cuales se usa el sellador PU-FIX es para aplicaciones de juntas de expansión, también para reparación de grietas o uniones entre diferentes materiales. ¿Sí? Ahí se ven algunos ejemplos. También lo podemos utilizar como un adhesivo, pues en cierta forma de montaje, aunque hay que reconocer que un adhesivo de montaje tiene una característica particular. El adhesivo de un montaje tiene un atrape inicial alto, ¿sí? De tal manera que podemos, si una pieza no es muy pesada, podemos montarla sobre la superficie que vamos a pegar y soltarla y dejarla libre casi de inmediato. En el caso del poliuretano PU-FIX, es necesario sostenerla durante un tiempo, aproximadamente una hora, previo a que podamos liberarla para que el adhesivo ya logre hacer el montaje, ¿sí? En caso de que lo querramos utilizar como un adhesivo de montaje, aunque su principal función obviamente es para sellar, ¿sí? Todo lo que son sellos perimetrales. El siguiente producto que tenemos en el portafolio de selladores de poliuretano es el poliuretano PU40.
PU40 se diferencia un poco del PU Fix, que es de dureza 30 a 35, porque al ser más duro, tiene funcionalidades para materiales que son un poco más diferentes a los que usamos en construcción. Obviamente, no necesariamente significa que no se pueda usar en construcción. Claro que se puede usar en construcción porque está dentro del rango de entre 30 y 50 de dureza, que ya platicamos un poquito de la dureza, que es el rango que normalmente se recomienda para resistir expansiones y contracciones mínimo del 25%. ¿Sí? De esta manera, que en una obra, por lo regular, los diseños de las juntas de expansión y contracción se hacen para resistir 25% de capacidad de expansión y contracción. De tal manera que PU40 puede funcionarnos también en construcción. Sin embargo, le podemos sacar el mayor provecho a este producto cuando lo aplicamos en otro tipo de usos, como por ejemplo, cuando lo usamos para el sellado de carrocerías, ¿sí? Todo lo que se llaman, todo lo que es sellado de carrocerías, cajas secas, cajas de camiones, cajas refrigeradas, sistemas que están sometidos a vibración, ¿sí? Cuando hablamos de vibración nos referimos, por ejemplo, a elementos que necesitan estar sellados y que van a estar teniendo un movimiento continuo, ¿sí? Como lo mencionaba hace un ratito, la capacidad de aislamiento acústico de los selladores es precisamente esa, para impedir que cuando dos materiales están unidos, estos, por efecto de movimiento o de vibración del entorno, provoquen un ruido. Si yo le coloco un sellador en medio entre los dos ensambles, por ejemplo, un perfil de metal y una lámina galvanizada o una lámina de fierro negro, y esta después va a estar en movimiento, pues obviamente si no tiene sellador, el movimiento entre ambas piezas va a provocar vibración y ruido. También puede provocar corrosión, porque son dos materiales diferentes que están en contacto, dos metales que son de materiales distintos, y con el tiempo van a comenzar a corroerse. Para evitar esa corrosión, nosotros lo que hacemos es aplicarlo en sellador. ¿Sí? Buena pregunta. Preguntan si sirve para grietas en las zonas antes de impermeabilizar. Correctamente, sí sirve para impermeabilización, perdón, para sellado de grietas. De hecho, en sellados de grietas yo recomiendo mucho PU Fix, precisamente porque, uno, tiene la capacidad de resistir ambientes en exteriores, y segunda, cuando hablamos de capacidad de pintabilidad, obviamente no solamente nos referimos a pintura vinílica para un acabado decorativo, sino que también nos sirve para permitir o para ser receptivo a los impermeabilizantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una grieta evidente en una losa y esta grieta me va a provocar una gotera en mi construcción, lo que puedo hacer es rellenarla con sellador PU Fix y posteriormente le coloco el impermeabilizante, ¿sí? Obvio, importantísimo, cuando vamos a reparar una grieta, ya sea horizontal en una losa o vertical en alguna otra superficie, lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la grieta. En ocasiones hay necesidad de hacerla un poquito más grande, con una espátula de metal, para quitar todas esas piezas sueltas que pueda con aire a presión o con algún otro elemento que nos permita sacar todo el polvo y partículas sueltas que puedan estar en el espacio de la grieta. No se recomienda humedecerlas. Normalmente la reparación de una grieta tenemos que hacerla en seco. Por ejemplo, si es temporada de lluvia, hay que esperar un par de días a que no haya lluvia para que el concreto se seque y de esa manera podamos colocar el sellador de poliuretano, ¿sí? Ya después, a las 24 horas de haber colocado el sellador de poliuretano, aplicamos el impermeabilizante. Y de esta manera tenemos reparada nuestra grieta en losa. En este caso, una aplicación horizontal, o también podemos hacerlo en paredes, si es que tenemos una grieta en una pared, que sea ya sea por el lado interior o por el exterior o por ambos lados, ¿sí? En este caso, si la grieta estuviera por ambos lados, tendríamos que sellar por interior y por exterior, ¿sí? Ok, continuando con la parte del poliuretano PU40. PU40, como les mencionaba, lo recomendamos más para aplicaciones sobre metales, ¿sí?
¿Por qué? Porque al tener mayor dureza va a tener mayor capacidad de resistir los cambios y los impactos y vibraciones que va a soportar un metal. Normalmente una construcción no está expuesta a tanta vibración y a tanto movimiento como un camión, por poner un ejemplo. ¿Sí? Tampoco, por ejemplo, vamos a estar exponiendo un sellado de carrocería a tanto sol y a tanta variación de humedad como lo sería en una obra de construcción. Por ejemplo, una losa. Una losa va a estar sometida a un calentamiento muy intenso durante el día y temperaturas muy frías durante la noche. Normalmente en una carrocería el sellador va a estar oculto, ¿sí?, entre el ensamble. Salvo aquellos casos en donde coloquemos un sello perimetral expuesto, que normalmente es de color blanco o de color gris, si es que al final vamos a pintar, pero finalmente ese sellado no es un sello secundario. El sello primario va en el ensamble de la carrocería y, por ejemplo, de los perfiles y la lámina. ¿Sí? En este caso manejamos productos en dos presentaciones. La primera presentación es una presentación en cartucho de 310 mililitros. El cartucho es un cartucho de aluminio que trae un sello hermético en la parte inferior para proteger el producto de la humedad cuando lo estamos exhibiendo o lo tenemos en la tienda para venderlo. ¿Sí? La segunda presentación que tenemos disponible es en el entorno, ¿no? En color gris y el cartucho lo tenemos en color blanco y gris. La diferenciación de color básicamente está en función de lo expuesto, libre y que tenga el color natural, pues podemos usar gris o blanco. Si lo vamos a pintar, pues también podemos dejarlo de cualquiera de los dos. Normalmente cuando lo vamos a pintar, pues recurrimos un poco más al blanco, porque el blanco es más fácil de poder pintar en cualquier otro color. ¿Sí? Si vamos a pintar en un color oscuro, obviamente la mejor opción es el gris. Si vamos a pintar en un color claro, lo más óptimo es que usemos el color blanco. ¿Sí? También pudiera existir la versión en negro, aunque la versión en negro no es tan común. También es común que la versión en negro no necesite ser pintada o no deba de ser pintada, porque el acabado en negro es lo que buscamos, ¿no? En caso de que llegara a ser necesaria alguna aplicación en color negro. ¿Sí? Ahora bien, importante con los selladores, hablando de PU-FIX y de PU40, siempre, como el ejemplo a base de la pregunta que me hicieron con respecto a la losa, siempre es recomendable aplicar selladores, ya sea siliconas, acrílicos, poliuretanos, cuando los sustratos se encuentren secos y limpios. Es muy importante, porque si el sustrato está húmedo, y recuerden que estos selladores curan por humedad, si hay humedad excesiva en el sustrato, el sellador en ese punto, en donde entra en contacto con el sustrato, va a curar muy rápido y va a provocar un desprendimiento del sellador de la superficie. Precisamente el tiempo de DAC o el tiempo de pegajosidad, de formación de piel que tiene el sellador, está diseñado para que tenga tiempo el sellador de entrar en íntimo contacto con el substrato para poderlo adherir. Si el sustrato está muy húmedo, esa velocidad de curado se va a acelerar y va a provocar que el sellador cure prematuramente en esa zona y después se va a despegar. Normalmente cuando tenemos problemas de que un sellador se nos despegó en la unión entre el sellador y el substrato, el 99% de las razones o de las causas de ese defecto se deben a dos factores. Uno, el sustrato estaba sucio o contaminado, o la segunda, tenía humedad excesiva. ¿Sí? Por esa razón siempre es recomendable que cuando vamos a hacer una aplicación de sellador, tengamos la superficie limpia y seca. ¿Sí? Okay. Ahora aquí como algunos ejemplos de aplicaciones de poliuretano PU40, pues vamos a encontrar en aplicaciones automotrices, por ejemplo, todos aquellos que se dedican a la
fabricación de cajas secas o de cabinas de camiones, de vehículos, microbuses, reparación de autos, por ejemplo, que le tengo que cambiar un lienzo o una pieza al vehículo. Tengo que usar sellador para sellar el espacio que hay entre las... Lleva estos selladores que los colocaron en la fábrica, en la armadora, pero cuando nosotros hacemos una reparación también debemos de estos ruidos o para que se provoque corrosión, ¿sí? Porque el sellador, como lo hemos platicado, nos impide el paso de humedad. Por lo tanto, al no haber paso de humedad, vamos a impedir que los metales se corroan, ¿sí? En este caso podemos encontrar que PU40 es más recomendado para ensambles metal-metal, metal-madera, que también es muy común en la fabricación de carrocerías, sellados de cajas secas y contenedores de carga, ¿sí? Si se dan cuenta, PU40 por su dureza, podemos orientarlo un poquito más al sector de la gente, de quienes se dedican al ensamble metal con metal, ¿sí? Principalmente todo lo que es el mercado carrocero, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en el mercado? En el mercado podemos encontrar algunas marcas, podemos encontrar diferentes versiones de productos que más, como lo mencionamos, velocidad de movimiento, dureza, media dureza y alta dureza. La dureza, estamos hablando de selladores que van para el mercado de la construcción, de tejados de lámina, o que van un poco más al mercado carrocero, como es el caso del PU40, o que incluso van para el montaje de parabrisas, como puede ser nuestro poliuretano PU55, está orientado al montaje de parabrisas, ya sea de autos o de camiones, ¿sí? Ahí estamos hablando de diferentes niveles de dureza que nos van a definir qué tipo de producto es el más apropiado para cada una de las aplicaciones, ¿ok? Vamos a encontrar algunos productos. Aquí se ven algunas pequeñas imágenes de otras marcas que podemos identificar como productos competidores que relacionamos directamente con nuestro producto porque cumplen con las normas y los estándares internacionales para poderse aplicar a nivel doméstico, a nivel de taller o incluso a nivel industrial. ¿Ok? Si gustan, podemos abrir espacio para algunas otras preguntas que tengan. No sé si haya algunas otras preguntas que quieran realizar en este momento. Octavio, preguntan que si el PU40 lo pueden utilizar para parabrisas. No, no es recomendable PU40 para parabrisas por la razón importante del tema de la que habla de la capacidad como para que podamos deformar, podamos comprimir o estirar, sino también tiene una relación directa con la fuerza mecánica que puede resistir, ¿sí? Como lo veíamos en las tablitas de dureza, aquí, si se dan cuenta, un producto suave que puede ser deformado y puede ser roto de una manera muy fácil, ¿sí? Como por ejemplo una gomita de un osito panda de goma o una plantilla o una liga que puede ser fácilmente de romper. Si nosotros estamos aumentando parabrisas, por industria automotriz indica que cuando nosotros tenemos un choque frontal contra el arco del vehículo, si el parabrisas se desprende, corremos el riesgo de que las personas que están en el interior puedan salir proyectadas hacia el exterior o que el parabrisas pueda golpear y lastimar a otras personas.
el estándar de seguridad nos indica que el parabrisas no debe de desprenderse. Puede romperse, pero no desprenderse. Por esa razón necesitamos que el vehículo tenga sellado, que tenga una dureza suficiente para que el parabrisas no se desprenda, ¿sí? Por esa razón recurrimos a un sellador que tenga una dureza superior a 50. ¿Sí? Ok. No sé si hay alguna otra pregunta o si contesté completamente la pregunta que plantearon. Ok. Algo que me gustaría también comentar un poquito con respecto. Sí contamos, perdón, estaba viendo acá una pregunta. Sí contamos con sellador de poliuretano para parabrisas, es PU55. El nombre obviamente nos indica directamente qué producto es el que utilizamos para parabrisas, dureza alta. Obviamente no significa que también este producto solo lo usamos para parabrisas. Si nosotros queremos hacer un ensamble metal con metal o metal con vidrio, de algún otro tipo de aplicación en donde necesitemos alta resistencia mecánica, una opción es PU55. ¿Sí? Okay. Es bien importante de repente entender un poquito cuando hablamos de selladores que debemos dejar que un sellador trabaje cuando está en su proceso de curado. Siempre es recomendable, aun cuando un sellador, en muchas ocasiones decimos que después de una hora puedo hacer movimientos o puedo hacer trabajo, siempre es recomendable darle un poco más de tiempo. Yo por lo general recomiendo mínimo unas 4 horas de reposo al sellador para que este pueda trabajar correctamente y no tengamos un despegado prematuro del ensamble, ¿sí? En el caso de los poliuretanos, son más lentos en su proceso de curado, más rápidas. Al ser a base de silicón, tienen la capacidad de curar un poco más rápido, mientras que los poliuretanos curan un poco más despacio. ¿Sí? Perfectísimo. Pues bueno, creo que antes que nada les agradezco muchísimo el día de hoy, el que hayan estado con nosotros en esta pequeña presentación. Espero que lo que les haya compartido sea de gran utilidad para todos ustedes. Tenemos nuestras redes, Facebook, en Instagram, nos pueden ubicar como TecBond México y pues ahí también podemos apoyarles. Obviamente a través de Indar pues tenemos no solamente estos productos que presentamos, sino otros más que forman parte del gran portafolio de productos TecBond, que obviamente en conjunto con Indar, pues los estamos colocando para que los usuarios y todos podamos tener un producto de muy buena calidad en nuestros hogares, ¿no? Muchísimas gracias.